El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acercaos, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecían locura las palabras de ellas. A ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra que sacia el alma y el espíritu. Bendice nuestras vidas y llénanos con el poder del Espíritu Santo. Tu palabra penetre lo más profundo de nuestra alma, traiga la revelación que está implícita, que está escondida en esta palabra. Bendícenos en esta hora. Quita toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, todo lo que impide recibir la bendición en nuestras vidas se ha quitado en el nombre poderoso de Jesucristo, la fuente de la vida y de la salvación. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El poder de la resurrección de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la resurrección de Cristo había sido profetizado muchísimos años atrás. A Dios nada lo coge por sorpresa. Él conoce todas las cosas. Y lo que iba a pasar con Jesús estaba, como decía el Chapulín Colorado, no se lo sabe, ¿no? Todo estaba planificado, calculado en el Señor. Veamos entonces la profecía que habla acerca de lo que le iba a pasar a Cristo. Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, 3 hasta el 12. Este libro fue escrito 500 años antes de Cristo. Pareciera que el profeta Isaías estuviera presente en los acontecimientos del Señor y estuviera escribiendo mirando lo que estaba pasando. Porque mire lo que dice la profecía. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje.
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía de Isaías 53 fue escrita 500 años antes de Jesucristo. Sucedió exactamente todo lo que Isaías expresa en esta profecía. Si miramos algunos puntos de la profecía, la parte de la muerte ya lo estuvimos hablando el día Viernes Santo. Aquí hicimos la celebración del Viernes Santo y compartimos los sufrimientos que él tuvo. Pero si miramos bien esta profecía, el versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto se cumplió porque él no fue sepultado en sepulcro de persona pobre, sino en sepulcro de persona adinerada, de persona rica. Como aquí en Jardines de Paz hay unas tumbas, es el cementerio que tenemos más cerca a nosotros aquí Jardines de Cartagena, que es el primero. Es parecido al segundo, que es Jardines de Paz. Entonces, en ese cementerio, cuando uno entra, están las tumbas más costosas del cementerio. Son las primeritas. Ya tienen unas figuras y tienen unos costos impresionantes. Por ejemplo, las primeras tumbas del cementerio Jardines de Paz valen 60 millones de pesos. Son las más costosas. Y están las familias de los ricos de Cartagena. Ya son las más... Si usted va al cementerio de Manga, encuentra unos mausoleos, unas edificaciones impresionantes de familias adineradas, del barrio Manga de Boca Grande. Ahí están en Manga, están los mausoleos de esas familias. ¿Ya? Entonces Cristo no fue enterrado en una tumba sino una tumba grande, una tumba costosa, que se la pagó un hombre de dinero. ¿Ya? Eso estaba profetizado en Isaías 53:9. Ya eso estaba profetizado. Veamos ahora qué eventos ocurrieron antes de la resurrección de Cristo. Eventos previos antes de la resurrección. En Lucas 23:50, volvemos nuevamente a la cita inicial. Lucas capítulo 23, verso 50. Habla de un hombre llamado José de la ciudad de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Aquí dice en esta palabra que había un hombre llamado José de Arimatea que le pide a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Todos decían, ya lo matamos, o sea, ya se acabó ese movimiento cristiano que se había levantado a través de Jesús, ese poco de milagros, ese poco de liberaciones. Muchos decían, como ya lo matamos, se acabó ese movimiento. Lo que no sabían era que estaba comenzando el más grande movimiento espiritual que se ha dado en toda la historia, que es el movimiento del pueblo cristiano. Estaba comenzando ese movimiento. Pensaron que ya se había acabado todo. Cuando matan a una persona, se espera que ya se acabe ese movimiento, esa fuerza que se estaba levantando. Pero no, Dios levantó a José de Arimatea, que pidió el cuerpo para sepultarlo en una tumba de persona rica. Eso estaba profetizado en Isaías 53:9. Entonces aquí nos da una tremenda enseñanza el Señor. Usted puede estar en la crisis más grande que sea. Puede estar en cualquier crisis. Que si usted confía en el Señor, Él mandará a alguna persona, va a mover Dios, que te va a tender la mano para ayudarte. A quien sea. Usted no se ponga ahora
a pensar cómo me va a ayudar el Señor, qué tengo que hacer. Dios mío, se están acercando los días, me falta esto, no tengo esto otro. La gente se angustia. Usted lo que tiene que hacer es confiar en el Señor, que de algún lado vendrá la persona o los ángeles que Dios pondrá en el camino para ayudarte y para bendecirte. En este caso tocó a José de Arimatea. Como cuando estaba Esther, le iban a elegir para que fuera la esposa del rey Asuero. Ella no quería ayudar al pueblo judío para interceder. No, ya había sido elegida, pero ella no quería ayudar al pueblo judío porque pensaba que el rey le iba a mandar a matar si hacía eso. Entonces Mardoqueo le dice, si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Y a ti te van a matar. Y a nosotros nos van a liberar. Eso le dijo el tío a ella. O sea, de algún lado Dios moverá cielo y tierra y personas solamente para ayudarte a ti. Si usted le cree al Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? A quien sea puede mover el Señor, con tal de ayudarte y de bendecirte. Bendito sea Dios para siempre. Me hace recordar, yo les compartí este testimonio la vez pasada. Una vez debíamos mi esposa y yo un dinero y nos enredamos con tarjeta de crédito. ¿Sabes que los bancos, cuando tú estás moviendo cuenta, ellos te la ofrecen? Ni siquiera tú haces carta de solicitud de nada. Y cuando tú la vas a solicitar, que tú la quieres, no te la dan. Cuando tú la solicitas, te dicen, no, todavía no, porque a usted le falta esto. Pero cuando tú no la quieres, entonces te dan las tarjetas. Creo que teníamos como 5 tarjetas de crédito, algo así, o 4. Imagínate. Recién casados, nosotros teníamos comprando cuanta cosa y no sabíamos que cada compra era una deuda que te venía más adelante. Y cuando nos dimos cuenta, debíamos una cantidad de dinero impresionante. Como decir ahora varios millones de pesos. Pura tarjeta. Y los bancos llamando a toda hora y llamando y llamando. Algo que nosotros hemos hecho es que nunca hemos dejado de servirle al Señor. Podemos estar en la peor crisis que sea, que nunca hemos dejado de servirle. Seguimos anunciando, seguimos predicando, visitando, llamando, haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Entonces, y también sembrando en el reino de Dios. Es algo que hemos aprendido y hemos estado trabajando en eso constantemente. No teníamos cómo pagar esa deuda. O sea, era impagable. Imagínense. Es lo peor que le puede pasar a uno, que usted no la pueda pagar. Sacamos cuenta y nada, esa deuda se iba creciendo cada vez más. Porque los intereses se iban multiplicando. En ese entonces era la época en que te cobraban intereses de los intereses. Ya se lo quitaron por una ley que sacaron en el Congreso. Ahora no se puede cobrar intereses de los intereses, sino del capital inicial. Eso es que siempre, pero ya antes si tú debías, por ejemplo, 1 millón y era, por decir, por decir, 10%. Entonces, si pasaba un mes, debías 110,000. 1.100.000. Al siguiente mes, los intereses te cobraban en base a 1.100.000, no en base a 1 millón. Entonces, ya el siguiente mes ya no era 100,000, sino que era, por decir, 130, 140,000. Entonces esas deudas se volvían impagables porque llegó un momento en que ya la persona no podía pagar nada. Así era en Colombia antes, cuando yo estaba metido en esa culebra anaconda. Se iba creciendo más y creciendo más. Gracias a Dios, después el Congreso, al ver que en el país estaba un poco de gente endeudada, quitaron esa ley y dijeron, a partir de ahora no se puede cobrar intereses de intereses, sino siempre va a ser del capital, que es lo que está rigiendo ahora. Estábamos en esa deuda, pero bien grande. Y empezamos a orar y orando, Señor, ayúdanos a pagar, quiero salir de esto, yo no quiero que me estén llamando más, 40 llamadas al celular en el día, de los bancos, el uno, el otro, imagínate, ustedes tenían, mejor dicho, totalmente atolondrado de tanta llamadera, a los dos. Y empezamos a orar. Yo sabía que en mi cuenta yo no tenía nada, era una de las tarjetas que yo tenía. Entonces me llaman, me dice mi esposa, vamos a revisar en el cajero y eso, ya sacamos todo lo que me habían pagado y ya no me queda nada ahí. Creo que eran como 5,000 pesos lo que me quedaba y yo no tengo nada ahí, no. Vamos a seguir, vamos a hacerle, pronto Dios ha hecho algo. Se le metió una insistencia que la cuenta mía, que Dios iba a hacer algo en esa cuenta, algo va a hacer el Señor, algo va a hacer el Señor. Y yo no, porque yo saqué hace poco y no que vi saldo, 5,000 y piquito de pesos, ¿qué más voy a encontrar yo ahí? Y empieza esa mujer con esa intensidad total, imagínate. Intensidad, vamos a sacar, yo duré varios días, no, ahí no hay nada, y yo mismo saqué mi volantico, aquí no hay nada,
No importa, vamos a insistir. Total es que yo después, para quitármela de encima, voy al cajero y meto la tarjeta y cuando miro saldo exactamente lo que tenía que pagar. Imagínate, nos habían consignado ese dinero. Voy al banco y averiguo, estoy pronto un error, alguna transferencia de alguien, voy y pregunto y me dice la asesora, no, esa plata se la consignaron usted en Santa Fe de Bogotá. Bogotá, ¿quién me va a consignar plata mía allá si no tengo nada que ver allá con Bogotá? Yo no sé, tal día, a tal hora le consignaron ese dinero. ¿No será que es un error? Dije, déjeme revisar. Revisó un rato ahí y dice, no, a nombre suyo, esa plata es suya, puede retirarla. Yo dije, no, de pronto fue un error, yo no quiero sacar esa plata. Y esperé 30 días, a ver si de pronto aparecía el dueño, porque que voy a ponerme y quién va a consignarme plata a mí en Bogotá. Cosas raras, ¿verdad? Las cosas que hace el Señor. A los 30 días me dice, entonces la ve y revisa. Si está esa plata ahí, coge y saca y paguemos enseguida. Después miremos qué arreglar. Ahora el dueño arreglamos después, pero... Otra vez voy y reviso, plan, ahí está. Otra vez pregunto, Señor, esa plata es suya. Se la consignaron. Usted verá a ver si la deja, ya gana sus intereses. Nosotros vamos a sacarla enseguida. Saqué y pagamos toda esa culebra anaconda, le cortamos la cabeza, ¡chas! Y listo. Murió la culebra ahí. Hasta el día de hoy yo no sé quién consignó esa plata. ¿Quién la consignó? Y en Bogotá. Con mi número de cuenta, cédula, todo, no sé. Alguien movió a Dios allá, algún José de Arimatea, alguien movió el Señor que mató esa culebra anaconda. Nunca se me olvida eso. Por eso no se preocupe y que cómo lo va a hacer, no. Usted solamente confíe que del resto se encarga Dios. Dígale que está a su lado, confía en Él, en el Señor, que Él se encarga del resto. Ya. Confíe que Él se encarga del resto. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero lo va a hacer. Te va a ayudar y te va a respaldar. Porque usted le sirve al Señor. Usted siembra en el reino de Dios. Usted tiene derecho a que Dios le bendiga y le prospere. ¿Quién iba a enterrar a Jesús? Alguien tenía que aparecer con una tumba de rico para meterlo ahí. Porque la profecía decía que se había dispuesto su sepultura como pobre, mas en los ricos fue en su muerte. O sea, iba a ser sepultado en una tumba de una persona millonaria. Y apareció José de Arimatea. Tremendo cómo son las cosas del Señor. Por eso personas claves aparecerán en tu vida. Personas claves te apoyarán y te ayudarán específicamente a ti para cumplir tus deseos, el sueño de tu corazón. La palabra dice que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Bendito sea Dios para siempre. Así es nuestro Padre Celestial. ¿Qué más cosas sucedieron? Lucas 23:55. 23:55. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí dice que también el día de la muerte de Jesús había mujeres pendientes de lo que pasaba con su cuerpo. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué hacían esas mujeres allí? No eran mujeres chismosas para ver lo que estaba aconteciendo con el cuerpo del Señor. Eran mujeres a quien Él las había bendecido. Una se llamaba María Magdalena, de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. Esa mujer estaba agradecida con el Señor. Yo pregunto hoy, ¿cuántos aquí están agradecidos con el Señor Jesucristo? ¿Te ha bendecido en algún área de su vida? Imagínate, si empezamos a pedir testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿a qué hora saldríamos de aquí? Solamente Rubiela Ramírez son 7.5 días, oyendo todo lo que Dios le ha bendecido. Imagínate, después María Aljure, 8 días más. ¿Y cuando salimos de aquí? Imagínate. El Señor nos ha bendecido. Esas mujeres estaban agradecidas con el Señor. Estaban contentas, gozosas. Ella les dolía todo lo que le hicieron al Señor, pero ellas no se despegaron, ahí estaban. Ellas eran las que le servían de todo lo que Él necesitaba. Ellas sabían cuál era la comida que más le gustaba al Señor, cuál era el tipo de jugo que más le gustaba. Ellas sabían si Él comía bagre o si comía bocachico, algún pescado de estos. Ellas sabían exactamente todo, porque ellas le servían en todo.
Hay personas que son así apegadas con el Señor, tan pendientes de lo que la obra necesita. ¿Qué necesita la casa de Dios? Yo hago lo que sea. Yo estoy dispuesto y quiero saber qué les falta, dónde hay que hacer algo, dónde hay que comprar algo. Si no tienen recursos, mueven gente, contactan 4, 5, 20 para conseguirlo. Porque hay gente que está muy agradecida con el Señor. Esas eran esas mujeres. De pronto de ellas no se predica casi en el mundo entero. Se predica de David, de Daniel, se predica de José, se predica de Abraham, de Isaías, se predica del apóstol Pablo, de Pedro, de mucha gente, pero de estas mujeres muy poco se habla. A ella no le importaba que no se hablara tanto de ellas. Hay gente que no les importa si los aplauden o no los aplauden. Lo importante es que tú quedes bien con tu Padre Celestial. Y punto. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer. Sírvale al Señor, no importa si te aplauden o no te aplauden. Lo que te interesa es que tú, delante de tu Padre, estés bien, que tú estés agradando el corazón de tu Padre Celestial. Y ya, no importa que la gente no te dé gracias, que no te aplaudan lo que estés haciendo. Lo importante es que tu Padre está mirando todo. Y el día que tú clamas, ahí está la respuesta de Dios para contigo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por eso? Sírvale de corazón sincero. Y ahí tendrás la bendición de Dios contigo. La palabra dice que Jesús muere y desciende al mismo infierno. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 al verso 10. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Otra versión dice que descendió a las partes más profundas de la tierra. Más profundas. Jesús fue enterrado, sepultado en una tumba que era una piedra, una roca. La labraron y metieron el cuerpo, como decir, una pared, era una piedra, quitaron la piedra, partieron por el centro y metieron la tumba allí, y de luego pusieron una piedra grande y la sellaron. O sea, no fue que lo enterraron y que a 5 metros bajo tierra, ¿ya? No le pase como aquel hombre que se puso a decir, el último hombre que discutió conmigo está a 7 metros bajo tierra. Pan, y lo capturaron enseguida. Y usted mató a alguien. Investigaron, resulta que era aquel amigo de él, era un minero. Estaba trabajando en una mina de carbón, estaba a 7 metros bajo tierra. Y lo soltaron enseguida. Tremendo. No, Jesús estaba en la parte más baja de la tierra. Él desciende al mismo infierno. ¿Qué fue a hacer Jesús al infierno? ¿Qué fue a hacer allá? ¿Ah? Dice la palabra que le predicó a los espíritus encarcelados. Le predicó a Satanás y a los demonios, no para que se arrepintieran, sino para decirle, yo he vencido con mi muerte, he vencido en la cruz del Calvario. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ningún poder sobre los seres humanos de ahora en adelante. Él fue a declarar su victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Y se lo dijo así al diablo y a todos sus demonios. Proclamando nuestra victoria en el nombre de Jesús. Así que estamos agradecidos con el Señor, porque somos más que vencedores. Dígale que está a su lado, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tremendo. Ahora, la gente que está en el infierno posiblemente también oyeron esa proclamación. ¿Será que podemos sacar a alguien del infierno para que Dios lo traiga a la vida eterna? Usted puede sacar a alguien del infierno. ¿Qué podemos hacer por los que ya están condenados en el infierno? Aunque los que están en el infierno todavía no están condenados totalmente. Ese es un lugar temporal mientras llegue al juicio final. O sea, el infierno es Guatemala y de ahí pasan a Guatepeor, según Apocalipsis capítulo 20.
El infierno es como decir cárcel de San Diego. Es una cárcel transitoria, no es una cárcel definitiva. ¿Ya? Y hay una cárcel que es definitiva, que es la de Ternera. A Ternera van los que ya están condenados, ya están sentenciados. Entonces van es para Ternera. ¿Ya? Entonces, el lugar que se llama Lago de Fuego es como decir cárcel de Ternera, porque quiere decir que es permanente, ahí hasta que se muera la persona. O para cumplir la condena que le tocó. Solo que acá las condenas de Dios son eternas. No son y que 200 años, 120 años, no. Cuando ya Dios condena a alguien, es por toda la eternidad. Ahora, ¿por qué Dios castiga así? ¿Por qué no pone, por ejemplo, 1500 años de cárcel? Yo vi un testimonio de una persona que fue al infierno y regresó. Dice que habló con una mujer que en vida había sido prostituta. Y el Señor le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Ella dijo, más de 5000 años llevo yo aquí. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Decía esa mujer, imagínate, 5000 años metida ahí en el infierno. ¿Cuándo iba a salir? Porque es que los castigos de Dios son eternos. Dígase que está a su lado. Cuando Dios castiga a un alma, su castigo es eterno. Porque Dios es eterno. Por eso es que Él castiga eternamente y para siempre. No es un castigo de 30 años ni de 50 años, no. El que se va para el infierno, no podemos hacer nada por ese alma. Nosotros no podemos ayunar, interceder, hacer vigilia, que eso no sirve de nada, porque ya Dios lo sentenció. ¿Me entiendes? Tenemos que salvar a los que están vivos ahora, eso sí podemos intervenir nosotros. Aquí están en el altar de oración sus familiares. ¿Cuántos tienen sus familiares escritos aquí? ¿Usted tiene sus familiares escritos aquí? Estamos orando todos los días intercediendo. Hemos visto ya milagros de personas que han sido convertidas por el poder de la oración. Y Dios allá los toca, alguien les predica, alguien les habla, allá en el país o la ciudad donde ellos están. ¿Ya? Por el poder de la oración de parte nuestra. Porque ya Cristo nos dio la victoria a nosotros al morir en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. Tenemos esa tremenda bendición con nosotros. ¿Qué más dice la palabra? Proclamó la victoria a Satanás y sus demonios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Dice la palabra del Señor: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todas las autoridades espirituales están sujetas a Jesucristo. Tanto las que están en el cielo como las que están en el mismo infierno y las que están en la tierra. Colosenses 2:15, otro pasaje que habla sobre esto. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a quienes. ¿A quién despojó Jesús? A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. El que fue a hacer allá al infierno, a predicarle a esos espíritus malignos, decirles que están vencidos. Ya yo los derroté en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así dice Apocalipsis, que Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el que decide quién vive y quién se muere. Es decisión de Dios. Por eso yo digo a la gente que está con cáncer, con alguna enfermedad, le digo, el que tiene la última palabra es Dios. Así el médico te diga que te vas a morir el día de mañana, Jesucristo, Él tiene la última palabra acerca de tu vida. Nadie más puede decir que te vas a morir de verdad. La última palabra la tiene Dios. Si Él dice que vive, esa persona vive. Si Él dice se muere, esa persona se muere. Usted tiene el poder para darle vida a cualquier persona, porque Jesucristo nos dio la libertad y la bendición de darle vida a quien sea. Yo he tenido la bendición de orar por gente que estaba a punto de morirse y no se murieron. También a otros que se iban a morir, yo les oré por ellos, recibieron a Cristo y 5 minutos después se murieron. También experimenté eso. Gente que ya estaba en sus últimos cartuchos, oré por ellos y se salvaron esas almas.
No le pase como un hermano en Cristo, un joven que se levantó conmigo en el ministerio, y él tenía una bendición, era que por toda aquella persona enferma por la que él oraba se moría. Tenía la unción de la muerte. Cualquier enfermo, lo llamaban que él fuera a orar y eso efectivo, se moría la persona. Ya llevaba un récord ya grande de cuántas personas se habían muerto. Toda persona por la que él oraba se moría. Tenía la unción del más allá. Entonces, un día, uno del equipo de oración, yo era parte de ese equipo de oración, se enfermó. Y él le mandó a decir a ese hermano que ni se le ocurriera ir a la casa de él a orar por él. Dígale que por acá no venga. Ni se le ocurra venir a orar por mí acá en la casa. Tenía la unción de la muerte del hombre. Yo tuve que orar por él, hombre, tranquilo, no te preocupes, eso son cosas que están pasando, son casualidades, ¿tal? Para que se le quitara la tristeza de su corazón. Tanto muerto que llevaba de tanto orar, imagínate. Dios mío. Sí, se le quitó la tristeza. Dejó de orar por los muertos, las personas enfermas, y ahí no hubo más muertos. Cesó la mortandad, plata, cuando él dejó de orar. Qué tremendo. ¿Qué más pasó el día de la resurrección? Mateo 28, verso 1. Mateo 28, 1. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hubo un terremoto el día en que el Señor se levantó de la tumba. ¿Cuántos han vivido un terremoto en su vida? Por lo menos un temblor. Yo he vivido los de aquí de Cartagena. Aquí son simplemente que réplicas. Realmente no, aquí no se ha vivido algo desastroso con caída de edificios y de cosas. Imagínense. Ahí tengo un archivo donde están los terremotos más fuertes del mundo. Pero hay edificios caídos, poco de bloques así, la gente enterrada en los concretos. Nosotros no hemos vivido realmente una cosa de esa. Solamente viví 4 aquí en Cartagena. El más fuerte lo viví cuando yo era como un niñito, estaba como de 6 o 7 años, yo recuerdo. O sea, hace unos cuantos años atrás, hace poquito tiempo. Que estoy un hombre joven todavía, estoy bastante joven. Entonces pegó un temblor y yo vi que se movían las columnas. Yo sentí que pensé que se me iba a caer todo. Yo salgo corriendo y cuando salgo a la calle estaba la señora más vulgar del barrio arrodillada implorando la misericordia de Dios en la calle. Calle Lomba, me acuerdo, en el barrio del Semaní, con las manos al cielo. Esa señora decía como 20 vulgaridades por minuto. Y ahí estaba llorando, de primerita llorando, Dios mío, ten misericordia. Porque pensó que se iba a caer todo, pero no se cayó nada. Pero sentimos que las casas parecían una gelatina. Qué cosa tan impresionante. Bueno, así dice que cuando Jesús resucitó, hubo un tremendo terremoto. Ya sabemos que la tierra, en el centro de ella es líquida. La tierra no es totalmente sólida. Los rusos atravesaron una sonda metálica desde la parte alta de la tierra hacia abajo. Y la atravesaron, la punta salió de polo a polo. Los rusos hicieron eso. Y se dieron cuenta que la tierra tenía varias capas. Y que el centro era líquido totalmente. Entonces lo que está sólido se mueve sobre lo líquido. O sea, toda esta tierra que nosotros palpamos son placas, se llaman placas tectónicas. Ellas se mueven y se reacomodan. Entonces cuando se reacomodan es cuando tiembla la tierra y se cae ese poco edificio y cosas. Tremendo, ¿eh? La palabra dice que al final de los tiempos habrán grandes terremotos sobre la tierra y morirá 1/3 parte de la gente que habite la tierra en ese momento.
Viene un terremoto que va a ser el más fuerte de toda la historia. Va a ocurrir en el tiempo final. No sé si usted quiera estar aquí cuando ocurra eso. ¿Cuántos quieren estar aquí en la gran tribulación? No. ¿Cómo va a ser entonces si a usted le toca vivir la gran tribulación? Dios nos libre de todo eso, ¿verdad? Todo lo que viene sobre la tierra. ¿Qué más ocurrió en ese después del gran terremoto? Mateo 28, 5 en adelante. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ellas se enteraron de primera línea que Jesucristo había resucitado entre los muertos. La pregunta es, ¿por qué las primeras personas que se enteraron de esa gran noticia fueron las mujeres y no fueron los apóstoles? Porque Dios se lo reveló a ellas. Estaban más pendientes de Él. Pendiente que necesita, que le hace falta. ¿Dónde lo enterraron? ¿Dónde está la tumba? Si hay que echarle agua a alguna planta, algunas flores. Están pendientes de todo. Claro, ellos salieron corriendo, pero ellas no salieron corriendo. Ellas estaban ahí. Los discípulos se fueron huyendo pensando que lo iban a matar a ellos, así que lo dejaron metido al final al Señor. Pero las mujeres estaban allí. Es como los hijos. Hay hijos que son más apegados a la madre. Están pendientes que necesita. Le dan la comida a la madre. ¿Me entiendes? Su vivienda, sus servicios públicos, su alimentación, su vestido, que necesita, médico, medicina, llevarlo al médico, traerla. Hay hijos que están pendientes de todo, pero hay hijos que no le dan ni 5 centavos a su madre. Bueno, eso era antes, y ahora todo el mundo le da a su mamá de todo, ¿verdad? Eso era en otros tiempos de antes. Ahora todo el mundo ayuda a su papá y su mamá, ¿verdad? ¿Sabe que hay hijos que no le dan nada a la madre? No, ella recibe una pensión. O sea, yo porque tengo que darle a mi mano, porque tú tienes que darle si esa que recibe una pensión. ¿Me entiendes? Porque hay muchas parejas, familias sufriendo, pasando necesidades, porque han descuidado a la madre, no le dan nada. Son principios del reino. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No le llevaron su poquito de bagre a la mamá, se le comieron todo el bagre que ella tenía en la nevera. Y se lo saltaron y se fueron, le dejaron la nevera vacía. No le llevaron nada a la mamá. ¿Cierto? Se le llevaron todo. El arroz de frío se lo llevaron, se le comieron el bocachico, el bagre, todo, la icotea, todo se lo llevaron. Y fuera de eso, una bolsa con un poquito de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de sal, se llevan todo. O sea, dejaron a la señora sin nada. Y la plata, van y préstame y nunca le pagan nada, imagínate. Entonces, ¿cómo piensa que Dios le va a bendecir de esa manera? A la madre y al padre hay que bendecirlo, no importa que reciban pensión o no reciban pensión. Eres tú quien vas a ser bendecido si ayudas a tu padre y a tu madre. Por eso es que estas mujeres, Dios dijo, ¿a quién le reveló primero que mi hijo ha resucitado? A las mujeres que estaban en el sepulcro ahí pendientes. ¿Quiénes son los más bendecidos en una casa que está pendiente de su padre y de su madre, de todos los hermanos? ¿Quién es el más bendecido de todos? La persona que ayuda. ¿Entiende? Que está mandando el dinero. Hay unos que no dan nada, pero están pendientes de cuidarle, de lavarle los dientes, que peinarle, que cuidarle. Pero hay uno que es el que manda el dinero. Ese es el más bendecido. Ese es el que se está rompiendo el cuero allá y está mandando el dinero para que su mamá no le falte nada. Por eso fue que las mujeres recibieron esa tremenda revelación. ¿Quiénes? María Magdalena, María, la otra María, una que se llamaba Susana, otra que se llamaba Juana. Esas eran las mujeres que estaban ahí pendientes. Y después, dice la palabra, los guardias que estaban cuidando la tumba también se dieron cuenta de que Jesucristo había resucitado, y cuando vieron los ángeles se cayeron, tenían un pánico, un ataque de pánico y se desmayaron. Eso se llama
en medicina shock, un shock emocional bien fuerte. La persona recibe el shock emocional, le da un pánico y se desmaya. Pan y cae enseguida. Se desmaya totalmente. ¿Ya? Le pasó a un camillero amigo mío que le llevan el muerto. Yo estaba en la clínica Madre Bernarda. La persona llega, los médicos le examinan y dicen: esta persona está muerta porque no tiene signos vitales, monitor cardíaco, el corazón en cero, una línea recta. El corazón, cuando está en el monitor, él hace así, un poco de rayitas. Entonces, cuando conectaron con el monitor, el corazón de la persona era una línea recta. O sea, no había actividad cardíaca. No tenía respiración, no tenía presión, no tenía pulso. Esa persona está muerta. Así que lo llevan y lo ponen en una salita de espera mientras la preparaban para llevarla a la morgue. Y el que era el camillero pone su cadáver ahí y se queda parado esperando que el médico o la enfermera viniera para entonces hacer todo el orden. Y cuando se da cuenta es que el muerto se levanta. El muerto se levanta, él se asusta, pan, y él se desmaya. El muerto se levanta y él se desmayó. O sea, ahí no tiene... Dice que cuando vio ese muerto, dice que se desmayó enseguida. Después el muerto otra vez cayó y él se levantó. Pareció una película esa de una comedia, una broma, pero eso fue en la vida real. Un shock de eso emocional fuerte y se desmayó el hombre. Se le bajó la presión y quedó ahí desmayado. Se orinó, de todo le pasó ese día. Qué cosa impresionante. Eso le pasó ahí a la guardia. Entonces los judíos se inventaron que fue que lo robaron. Le dijeron: vamos a inventar que fue que se robaron el cuerpo para que la gente crea. Y eso es lo que los judíos creen hasta hoy. Se inventaron de que el cuerpo del Señor fue robado. Ellos creen que Cristo, el cuerpo lo robaron y que Él no resucitó. Los judíos ortodoxos piensan eso. Por eso es que no creen en el Señor Jesucristo. Creen que fue que se robaron el cuerpo. Pero no, Él resucitó entre los muertos. Y está sentado a la diestra, están esperando que venga. Ya vino hace casi más de 2000 años, imagínate. Ese mismo día dice la palabra que estaban reunidos los discípulos, al siguiente semana, y el Señor se les aparece a los discípulos. Juan capítulo 20, verso 24. Juan 20, 24. Evangelio según San Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. La primera vez que Jesús se aparece, Tomás no estaba. Y le dijeron: Tomás, el Señor se nos apareció, y él no creyó. Como le pasa a muchos creyentes que no van a la casa de Dios porque tienen como costumbre alejarse de la casa de Dios. Aparecen por allá 3 meses después, cuando Dios ha hecho tantas bendiciones, derramado Dios, ellos se pierden de las bendiciones. ¿Ya? Acostúmbrese siempre a venir a la casa del Señor, no se aleje y espere la bendición de Dios, o sea, congréguese. Porque ahí hay una gran bendición para los que nos congregamos en la casa del Señor. Tomás se perdió esa bendición. O sea, la siguiente semana, cuando él se reúne, entonces sí apareció Dios otra vez. Y mire lo que le dijo Jesucristo el Señor. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ah? Estamos metidos nosotros ahí. ¿Hay alguno aquí que haya visto al Señor Jesús y haya hablado con Él, haya comido pizza con Él y todo ahí sentado en una cafetería, una pizzería? Yo he hablado con creyentes que me dicen que ellos vieron al Señor Jesús y se sentaron a hablar con Él así en físico. Gente que me contó eso, gente que ha tenido esas experiencias. Otros me dicen: yo he oído la voz audible de Dios. Me han dicho algunas personas creyentes de mucha oración. Otro me dijo: yo ascendí al cielo, hablé con el Señor y regresé otra vez. Gente que ha tenido esas experiencias. Pero Jesús dijo: bienaventurados aquellos que no me han visto y sin embargo creen. ¿Cuál de los dos es más grande en el reino de los cielos?
Los que sin haber visto al Señor creyeron, tienen fe más que el otro. Porque el otro, si no lo ven, no creen. Nosotros no hemos visto al Señor. Yo nunca vi que la voz audible de Dios, o que se me apareció, se abrió el cielo, yo vi que el Señor descendió y habló conmigo. ¿Entiendes? No he tenido esas experiencias. Pero muchos de esos que han tenido esas experiencias no están ganando almas para Cristo. Se lo están diciendo, yo tuve una revelación bonita con el Señor, pero no están empujando el reino de Dios hacia adelante. ¿Entiendes? No sé si me entienden eso. O sea, la fe es más fuerte cuando tú sin ver al Señor le crees. La fe tuya es, ahora imagínate tú viendo al Señor, ¿cómo será la fe esa? Si no lo has visto y crees en Él, ahora qué tal cuando tú lo veas, ¿cómo será la fe? Será una fe bien potente para conquistar todo lo que tú desees en tu corazón. Entonces yo lo digo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dígase lo que está a su lado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ni siquiera lo dijo un apóstol, no, él mismo lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo desea que nosotros hagamos en esta tierra? ¿Para qué resucitó Él? Él nos dio la victoria, pero Él desea dos cosas importantes de nosotros. Juan capítulo 21, verso 15. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dios quiere que cuides las almas que Él te ha encomendado. Las almas que Él te ha encomendado. ¿Cuáles son las almas en las que tú tienes la más responsabilidad delante de Dios? Tu familia. Por eso aquí le estamos entregando los devocionales familiares todos los domingos, para que usted se reúna en familia, porque esas son las ovejas, las almas que Dios quiere que tú cuides primariamente. Son las más importantes que tienes que cuidar, es a tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que conviven contigo, son los primeros que tienes que estar pendiente de ellos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí están haciendo su devocional familiar diario? A ver, los que están haciendo el devocional familiar diario. 4 personas nomás, 4 familias, y los demás. Ahora, ¿quién es el culpable de que usted no está haciendo el devocional familiar? ¿O quién es el responsable? Pensé que iban a decir el diablo. Alguien dice que vio al diablo llorando por las murallas. Lo vio llorando en un rincón, al diablo, y tu casa llorando, y que porque los cristianos de todo lo malo que le ocurre me echan la culpa a mí. O sea, yo no tengo la culpa de todo lo malo que le pase. Y tiene razón. ¿Por qué no haces el devocional familiar diario? ¿Qué te impide realizarlo? Si ese es para que usted cuide sus ovejas. Querido señor Pedro, apacienta mis ovejas, o sea, cuida mis ovejas. Cuídame a mis hijos. Esos hijos que usted tiene son los que tienes que cuidarlo. Porque el Proverbios 22:6, vamos a leer ese texto, que es lo que fundamenta nuestros devocionales familiares. Proverbios 22:6. Léalo con voz fuerte. Todo lo que usted le enseñe en ese devocional va a ser tan fuerte que no se va a apartar de los caminos del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejito de 137 años, no se va a apartar del Señor, porque es que recibió la palabra desde chiquitico, usted se la enseñó. Esa palabra va a estar tan fuerte en su alma que no se va a apartar. Y si cae, seguro que se levanta enseguida, no se va a quedar ahí postrado como otros que se perdieron, no. Tus hijos no, porque ellos están en la promesa de salvación de Dios. Entonces tienes que cuidar. Dios quiere que tú cuides las almas que Él te ha encomendado, comenzando por tu familia.
Ya le hemos dicho, si por el día estuviste ocupado y no pudiste hacer devocional, al siguiente día haz los dos juntos. Y si dejaste pasar 2 días porque comiste mucho bagre ese día, te dormiste demasiado, se te olvidó hacer, entonces en el tercer día haz los 3 devocionales juntos. Así. No, pero es que ese día me tocó el Salmo 119, no importa, yo sé que son 176 versículos, pero ay, ¿quién te mandó a acumular los 3? O sea, tienes que hacer tus 3 devocionales hasta que se convierta en un estilo de vida. Un estilo de vida. Yo personalmente lo hago con mis hijos en el horario del almuerzo. Me gusta más ahí. Porque ahí duramos hasta media hora, 1 hora, ¿entiendes? Y están todos despiertos. Entonces me gusta más que entiendan la palabra cuando estén despiertos, no que estén adormitados, roncando, con la boca abierta y botando baja por aquí por un lado, no, sino que estén despiertos oyendo lo que uno está diciendo. Así me gusta a mí que se haga el devocional en mi casa. Entonces, Él quiere que apacientes las ovejas. ¿Qué más quiere el Señor que hagas? Hechos capítulo 1 del 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Él desea que nosotros prediquemos el evangelio de salvación. Ese es el anhelo de Él. Él resucitó para darnos poder para predicar el evangelio a nosotros. Nos envió el Espíritu Santo y tenemos la autoridad de hablarle a la gente acerca de Cristo. Usted tiene todo el poder de Dios para hacerlo, a quien sea. A veces me llaman, no, pastor, que hay una persona aquí que está moribunda, ya el médico dice que faltan unos minutos para que se muera, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿usted qué haría? Está la persona moribunda, todavía está consciente, el médico te dice que es cuestión de minutos para que se muera, ¿qué tiene que hacer usted? Que está invadida de cáncer desde la cabeza hasta los pies. Tiene cáncer en el ojo, en la nariz, en la boca, en el oído, en el cabello, en el cerebro, en el cuero cabelludo, en la piel, en los pulmones, en el hígado, en los huesos. Tiene cáncer en los ovarios, en la matriz, en las piernas, por todos lados tiene cáncer. ¿Qué tiene que hacer usted con esa persona? Que reciba a Cristo. Si se sanó bien y si no se sanó, por lo menos el alma se salvó. Ya usted está libre de toda culpa ahí. Usted le predicó la palabra. Y ya, no tienes que estar llamando a que venga el pastor Benjín a orar por ella. O sea, usted puede orar para que se sane y sea salva. Si no se sanó, amén. Y si se fue al cielo, se fue para el cielo. No es que tengas la unción de la muerte, sino que, se llegaste a la salvación. Ahora, si has orado por 7 y todos se mueren, ahí sí preocúpate un poquito. Pero el resto no te preocupes tanto. Has orado por 7 y se murieron todos. Bueno, Señor, yo cumplí con predicar la palabra. Y ya, usted haga su obra. Él quiere que apacentemos las ovejas, que las cuidemos y que prediquemos el evangelio. Por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque al resucitar de entre los muertos nos dio la victoria a nosotros. Si estás enfermo, tú tienes poder para echar fuera toda enfermedad, porque Cristo nos dio la victoria. Si el hogar está destruido, tienes el poder para restaurar tu hogar, porque Cristo nos dio la victoria. Si estás arruinado, endeudado, con culebras anaconda por todos lados, tienes el poder de que el Señor levante tu vida financiera otra vez y te dé la victoria. Tenemos la victoria nosotros, los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Pero eso fue que hicimos lo de las empresas. Este verso que dice ahí, empresas bajo pacto, son empresas que hicieron un pacto con Dios a favor de casa de bendición. Entonces estamos orando para que esos proyectos salgan adelante. De esas empresas hay unos que tienen unos tremendos testimonios que después lo van a compartir. Tremendos testimonios de bendición. Negocios que eran chiquiticos ahora son tremenda empresa. Porque tienen el respaldo. Estamos orando para que Dios respalde todos esos proyectos. Pero las personas que hicieron pacto con Dios, porque sabemos que son los que el diablo va a atacar más fuerte. ¿A quiénes? A los que están bajo pacto con Dios. El que no tiene pacto no tiene compromiso de nada, pero el que está bajo pacto sí está comprometido con Dios. Por eso estamos orando, respaldándole para que su proyecto salga adelante. Vamos a orar entonces, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por la resurrección de Cristo. Le vamos a dar gracias a nuestro Padre.
por haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Busque su familiar, póngase al lado de su familiar y vamos a darle gracias al Señor. Si no tiene familiar, póngase al lado de alguien para que juntos oremos delante de Dios.